En el último versículo del Salmo 34 dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. La redención es un tema que aparece en las Escrituras y aparece muy claramente expresada, explicada en el Nuevo Testamento y aplicada a la iglesia, a los creyentes. Posiblemente David está pensando en un acto de liberación. Recuerden ustedes que este salmo tiene que ver con aquella liberación precisamente que David experimentó cuando estaba delante de Abimelech, el jefe filisteo, quien posiblemente, y asumo, podemos especular que de alguna manera empezaron a sospechar de David y a comentar que este era quien había desbaratado ejércitos y había derrotado filisteos, y David pues se atemorizó y entonces clamó a Dios en medio de la situación, ¿verdad? En medio del problema, clamó a Dios, porque el Salmo dice que este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces él clamó al Señor y Dios lo libró del peligro, de una muerte inminente, de una situación difícil, dolorosa, problemática. Así que al final este salmo termina con esa nota de victoria, por así decirlo, de redención. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Ahora, en el sentido neotestamentario de la palabra redención o redimir tiene que ver con liberación. Cuando en el Nuevo Testamento especialmente se habla de redención, se hace alusión a la liberación que nosotros como cristianos hemos experimentado ya de la culpa del pecado, porque hemos sido culpables del pecado. Pablo utiliza otra palabra, que es la palabra justificación, para hablar del hecho de que ahora somos aceptados y somos considerados justos delante de Dios. Pero al mismo tiempo la redención es una manera de expresar y de explicar lo que ocurre en el creyente. Somos redimidos de la culpa del pecado, pero también somos redimidos, y quizás esa sea la connotación mayor, somos redimidos del poder del pecado. Es decir, el creyente es liberado del poder del pecado. Los hábitos pecaminosos no lo amarran, no lo atan. Eso no significa que el creyente no peca, porque todos experimentamos diariamente que lamentablemente todavía nuestra naturaleza humana pecaminosa nos conduce a menudo a decisiones, a palabras, a actitudes, a pensamientos de carácter pecaminoso, y entonces nos damos cuenta de que sí, nosotros pecamos. Sin embargo, es evidente que como creyentes en Jesucristo no tenemos un estilo de vida, no vivimos en ese estilo de vida de pecado. Hemos sido redimidos de esa esclavitud en la cual estábamos encerrados. Somos liberados en Jesucristo. De hecho, Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo es la verdad y Él nos liberta de la esclavitud del pecado, de las ataduras del pecado, de los hábitos pecaminosos que nos encerraban en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, esa redención mira hacia el futuro. Así, cuando Pablo, especialmente en sus epístolas, habla de la redención, no solamente está pensando en términos actuales, en términos presenciales, o sea, del momento presente, pero también está hablando de el momento futuro. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros, o sea, por Dios, por la acción de Dios, por la obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, atención a esto, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas palabras encierran la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Sabiduría, porque el Evangelio es sabiduría de Dios. Justificación, porque en el Evangelio somos declarados justos por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. La justicia de Cristo se nos atribuye en el corazón. Santificación, porque somos separados, apartados para Dios. Ahora no vivimos para el pecado, para el mundo, para
para el diablo, ahora vivimos para Jesucristo, para nuestro Señor, para Dios. Y luego dice, y redención, justificación, santificación y redención. Así que la última palabra, redención, es sinónimo de liberación de la atadura, de los hábitos, de la esclavitud del pecado. El creyente es hecho libre, anda ahora en una vida nueva, pero también es libre de la condenación que produce el pecado. El pecado te condena. No solamente te condena aquí por la culpa que tú tienes, y en Cristo Dios nos quita la culpa, nos perdona, sino que también te condena en la vida futura, o sea, en la vida después de la muerte. Eres condenado por tus pecados. Pero en Cristo ya no tenemos condenación. Somos redimidos no solamente de la culpa, de la esclavitud, de los hábitos, pero también somos redimidos de la condenación del pecado. Y eso, por ejemplo, Pablo lo afirma categóricamente cuando dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que en Cristo Jesús nosotros no somos condenados. Por eso el salmista en este Salmo 34 dice que Jehová redime el alma de sus siervos. Es decir, los libera de la culpa, los libera de la esclavitud del pecado. Pero luego dice, y no serán condenados. También los libera de la condenación. De modo que cuando uno parte de este mundo, uno parte no hacia la condenación, sino hacia la salvación, hacia la eterna redención en Cristo Jesús. Así que el creyente puede regocijarse en el hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y por lo tanto en el hecho de que Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Que así sea en tu vida, que así sea en nuestra vida, que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.